Continuamos acá en Todo Noticias y nos vamos a ocupar de un tema que tiene que ver con los alquileres. A todos nos pegan los alquileres porque uno es inquilino o es propietario. Y lo cierto es que ahora se creó un registro, la AFIP ya puso en funcionamiento un registro que hoy salió en el boletín oficial, donde hay que registrar todos los contratos de alquiler. No se salva nada. Alquileres urbanos, rurales, todo. Así que los alquileres tienen que estar en blanco. Y para hablar de esto tan importante estamos con Federico Castromil, que es abogado especialista en temas inmobiliarios, corredor inmobiliario. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Bien, Adrián, muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias por acompañarnos y explicarnos un poco el alcance de este registro, que yo leyendo la norma parece que no se salva nada, todo que tiene que estar en blanco. No, bueno, es una medida que, a ver, nunca podemos estar en contra de la formalización de los contratos. Eso ayuda a los inquilinos a tener la deducción de ganancia de los alquileres. Eso está fuera de discusión. El punto es... Al inquilino le conviene, porque ya estaba establecido hace tiempo, sí, que con el contrato puede deducirlo de ganancias. Claro, entonces una formalización de los contratos hace que eso lo puedan hacer. Al inquilino le viene bien. A ver, al propietario es una medida una obligación ya existente. Esto lo que está cambiando es la forma y es el registro. El problema es justamente la manera y es la inoportunidad de la medida, porque recordemos que estamos en el medio de una pandemia, en un año donde los propietarios tienen... A ver, primero aclarar que nosotros como corredores inmobiliarios no representamos ni al inquilino ni al propietario, somos intermediarios de dos partes, pero realmente en un año donde los propietarios tienen la peor rentabilidad de la historia, cuando ya en la ley, cuando se hizo el dictamen de la ley de alquileres daba el 2,51 de promedio anual, cuando en toda Latinoamérica da entre el 4, 5, 6, 7%, ahora da arañando el 2%, y en este contexto, sumado a que el Estado le está pidiendo un favor a los propietarios, se le dicen, yo como no puedo ayudar a los inquilinos como una ATP, como fue con algunas empresas y demás, hace un año le están pidiendo que a los propietarios, hace vos esta financiación, una tasa cero para los inquilinos que no lo puedan pagar. Y los propietarios, a ver, teniendo que acceder a esta medida, me parece que en este contexto donde tenés una peor rentabilidad sumado a esta situación que se está dando en el país... ¿Cuánto es la rentabilidad de un contrato de locación ahora para el propietario? El 2%. Muy baja, históricamente es la más baja. La más baja de la historia, nunca fue un número así, y sumado con una serie de medidas que se dan todas juntas, que se dan en un año donde no se sabe. Vos tenés una inflación de un 4% mensual ahora y pensá que eso se va a ir aumentando mes a mes, y el propietario va a poder recién ver ese aumento, que ni siquiera es ese aumento, porque es un promedio entre el salario y la inflación dentro de un año. Extendiendo los contratos a 3 años, dentro de un decreto vigente y con la peor rentabilidad de la historia, ponerte con la lupa en este momento, que está bien, hay que hacerlo, pero si uno le hubiese dicho a los comercios y a los demás, paguen los impuestos en el medio de la pandemia, que no pueden tener cerrados, que no pueden tener abierto su negocio, me parece que era una locura. Y ahora Federico, acceder esto en este momento... me parece que tendría que haber ido de otra manera. Tendríamos que haberle dado un incentivo a los propietarios para que no dejan de ser argentinos, que invierten en el país, para que realmente pongan la plata acá, cuando son por X cantidad de años con destino habitacional. Federico, tenemos muchas preguntas y sumamos a Silvia Martínez. Federico, sí, quería preguntarte a propósito de lo que acabas de decir. ¿Qué significa entonces exactamente y en el bolsillo, tanto del propietario como del inquilino, el declararlo? Porque de pronto hay empresas en mega desarrollos inmobiliarios que pueden tener muchas unidades y a lo mejor eso sí tiene un impacto en una especie de aumento de pago, contanos bien, pero también está el señor que se quiso asegurar una jubilación, tiene un departamentito que lo alquila. ¿Cómo impacta en todo caso? ¿De qué estamos hablando? Porque una cosa es decir, voy y registro y pongo esto está pasando, tengo esta propiedad, la pongo en alquiler, el inquilino es tal, acá está el contrato, y otra cosa es que si significa eso una erogación para uno o para otro. Bien, la erogación siempre, cuando uno formaliza los contratos, ¿qué es lo que debe hacer? Tiene que pagar todos los impuestos que van de ahí, sin ganancias, ingresos brutos, tiene que pagar todos en caso de los comerciales, IVA, eso está claro, pero bueno, eso siempre debió hacerse así. El problema es el momento en que se aplica esta forma y esta medida, porque me parece que
quizás si lo hubiesen hecho junto con un blanqueo de alquileres, con una justamente un incentivo para decirle a la gente que registre los contratos, no vas a tener que pagar todos esos impuestos, pero por lo menos ir hacia una formalización y por otro lado, los inquilinos que la están realmente pasando mal, tener alguna política de desendeudamiento, pero que no que sea absorbida por los propietarios, porque acá es muy fácil del Estado decir que estos se hagan cargo del problema de los otros, pero me parece Ahora, que el Estado es el que tiene que jugar y tener un rol y no mandarle a los propietarios pues una medida absolutamente fácil para implementar, ¿no? Federico, lo que pregunta Silvia en concreto es muy importante para el hombre común, porque, a ver, si tenés declarado el departamento, porque el departamento, la propiedad la tenés declarada, el Estado lo sabe, ahí tenés que pagar bienes personales. Exacto. Por ese departamento que vos no ocupás y que tenés declarado, pagás bienes personales. Exacto. Pero ahora al tener declarado el contrato sí o sí, vas a tener que pagar impuesto a las ganancias sobre lo que ganes del alquiler, como propietario por el alquiler. Claro. O sea que al hombre común se le suma a impuestos a las ganancias que paga todos los meses o todo el año, se le suma lo que saque de alquiler. Ahora, el propietario, cuando tiene que pagar impuestos a las ganancias, naturalmente va a decir, bueno, entonces quiero aumentar el alquiler, ganar un poquito más, para de esa manera poder compensar, como dice Silvia, ¿no? Ojalá se dé esa medida y no sea algo peor que es lo que está sucediendo, que vayan todos hacia la venta. Vendo. Claro, porque no hay... A ver, cuando vos no tenés ningún incentivo, no tenés realmente ninguna política, y aparte pasa el tiempo y a mí me resulta alarmante que lo del decreto de marzo del año pasado, que era en el medio de un contexto de un incendio, que está perfecto y creo que todos vimos con buenos ojos de buscar alguna medida para pagar y buscarle una vuelta para todos los inquilinos que no iban a poder llegar. Hoy siguen metiendo a todos los inquilinos en la misma bolsa. No es lo mismo el inquilino que realmente no puede llegar a fin de mes por que sea monotributista o un autónomo, que una persona en relación de dependencia que quizás no se le tocó el sueldo. Y ahí le están diciendo el Estado a los propietarios: ustedes avalen todo, avalen un alquiler de Puerto Madero, que es lo mismo que un alquiler de 15.000 pesos, den una tasa cero, porque esto se paga de 6 a 12 cuotas cuando termine el último día del decreto. Me parece que el Estado no tiene que meter a pelear a la clase media contra la clase media, que es lo que vive haciendo. Tienen que poner otro rol, ponerse los pantalones y tomar las decisiones y actuar ellos en esta situación, sin que el propietario pierda, que ya hoy está perdiendo por todos lados, y sin que el inquilino esté todos los meses viendo si le van a renovar un decreto con una angustia de siempre pasarla para adelante. Federico, muchísimas gracias por las explicaciones. No, por gracias, favor, Silvia. Un placer.